Muy bien, seguimos en el programa. Ya se encuentra con nosotros el fiscal provincial adjunto Benigno Moyano, con quien vamos a conversar un tema bastante delicado, es violencia familiar. Primero que nada, el saludo del caso y la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, señor Tipiani, y a la teleaudiencia también muy buenas noches. Muy bien, es importante poder dialogar en torno a lo que significa la violencia familiar. ¿Cuál es la definición exacta? Sí, es un delito muy complejo, ¿no? Es un delito pluriofensivo porque no solamente vulnera un bien jurídico, vulnera el núcleo familiar, la integridad física, la integridad psicológica y todo ello dentro de esa célula fundamental llamada familia, ¿no? Que es lo que importa a la sociedad, ¿no? Ahora, ¿cuántos, según las estadísticas, al menos en su despacho, cuántas denuncias de violencia familiar entran al día? Sí. Se lo daría en números. La dación de la ley 30.364 del 7 de enero, en primera fase ingresaron 1000 denuncias. Esto es las denuncias que se formalizan, que llegan al Ministerio Público, pero también estimamos que hay también las llamadas cifras negras, que quiere decir que más o menos es un número igual. O sea, hay muchos casos que no se denuncian, por muchos motivos, ¿no? Comprenderá por la misma complejidad del tema que se da dentro de este seno familiar. Por el muchas temor, veces, por el que dirán, muchas veces, la misma idiosincrasia tal vez, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, dentro de lo que significa violencia familiar, hablamos de violencia psicológica, violencia, agresión física, ¿verdad? Exactamente. Y lo que quiero hacer mencionar es muy importante, que no solamente hay un incremento en la tasa, sino también hay un aumento de la letalidad de la agresión. Estamos viendo que ya no solamente es la agresión, digamos, a mano, digamos, con las manos, se están utilizando objetos contundentes, objetos punzocortantes e incluso muchas veces elementos incendiarios. Es decir, ahí va la preocupación, ¿no? Por eso se está, digamos, convocando a todos los profesionales psicológicos, tanto del Ministerio de Salud, al Centro de Emergencia Mujer, a E-Salud, para poder también complementar con los profesionales psicólogos el tratamiento a las víctimas y también al agresor. Claro, se lo preguntaba porque obviamente lo hablábamos fuera de cámaras, y es que muchas veces el tema del peritaje psicológico en casos de violencia familiar se programan con mucho tiempo después de la denuncia, 2, 3 meses, y eso que un tanto que complica la misma situación, ¿no?, que se ha ejercido de violencia. Sí, ahí hay un detalle. Por cada paciente, según tenemos conocimiento, la psicóloga tiene que tener 3 horas de entrevista para que también tenga valor probatorio. Menos estas 3 horas también se cuestiona, digamos, el informe psicológico, ¿no? Ahora, también para establecer el daño psicológico existe un plazo, aproximadamente 6 meses para que aparezca el daño psicológico. En cuanto al daño emocional, sí es más evidente, ¿no? Inmediatamente después de la agresión. Pero hay mucha diferencia entre un daño emocional y un daño psicológico, ¿no? Ahora, el tema de las lesiones que se producen, hay lesiones leves, hay lesiones graves, ¿verdad? Así es, así es. Hay lesiones leves, lesiones graves, también a nivel psicológico, ¿no? Leves, moderadas y graves. Los psicólogos actualmente se están preparando también, ¿no? Para también acreditarse, porque no solamente basta ser un psicólogo forense. Como le digo, el informe por daño emocional lo puede emitir cualquier psicólogo, pero para emitir un daño psicológico tiene que ser un psicólogo acreditado o un psicólogo forense. Y eso es lo que se está ahorita en camino, ¿no? Tratando de complementar para poder hacer más efectiva la norma, ¿no? Claro, porque muchas veces, pues, puede acontecer lo que sucedió con este caso de este feminicidio, ¿no? Donde finalmente pues ha pasado mucho tiempo, el tema ya estaba en la vía judicial, llega al último cuando ya había sucedido lo que sucedió realmente, el documento de que obviamente no podía acercarse a esta persona, ¿no? Sí, muy lamentable. Yo pienso que también hay que hacer un seguimiento mucho más profundo a cada caso y observar bien, pues, como le digo, unas buenas entrevistas, ¿no? Porque ese suceso había medida de protección, entonces no se explica cómo esta persona puede haber estado casi todo el día yendo a molestar a la señora y nadie pudo haber hecho efectivo esa medida de protección y la detención de la persona por delito de desobediencia, porque infringir la medida de protección es incurrir en un nuevo delito, que es el delito de desobediencia a la autoridad, porque es la jueza de familia quien ha dictado esta medida de protección, la cual debe ser cumplida en todos sus extremos,
¿no? A ver, una ama de casa que sufre violencia familiar, ella y sus menores hijos, ¿cómo formular la denuncia? ¿A dónde acudir? Sí, cómo no, por eso, para complementar la norma se puede ir a la subprefectura, se puede ir a cualquier comisaría. Todas las comisarías están obligadas a recepcionar la denuncia por violencia familiar. Las mismas que inclusive puede una persona ser violentada en Picota, viene a Tarapoto, se recibe la denuncia acá, se derivará para que la persona no tenga que volver hasta su ciudad para hacer, digamos, la denuncia respectiva. También puede ir al Centro de Emergencia de Mujer, puede ir a la Fiscalía directamente, a la Fiscalía de Familia, puede ir inclusive al propio Juzgado de Familia. Todos esos entes están obligados a recepcionar la denuncia correspondiente y darle el trámite de ley, inmediatamente formular los oficios para los informes psicológicos, las pericias psicológicas, tanto al agresor como a la agraviada. Es decir, creo que la norma se está complementando muy bien, ¿no? Estamos también ajustándonos también en lo que a la normatividad se refiere a la Convención Belén do Pará, que es la norma que regula, digamos, e impide, ¿no?, las agresiones contra la mujer. Ajá. Ahora, cuando se formula una denuncia ante todos estos organismos, ¿hay inmediatamente medidas de protección? ¿Cuál es el procedimiento en todo caso? Sí, las medidas de protección se dictan dentro de las 24 horas. ¿Inmediatamente? De manera inmediata, exactamente. Inmediatamente se le deriva también al psicólogo con estos percances que hemos tenido de que se están haciendo citas muy largas, por eso se está convocando también a los profesionales del MINSA, como le digo, a todos estos centros de salud que cuenta el Ministerio de Salud, también a de Salud, al Centro de Emergencia Mujer también que cuenta con psicólogos capacitados, es decir, toda una gama de profesionales que van a estar prestos pues a emitir los informes correspondientes, ¿no? De probarse finalmente el tema de la violencia familiar, el agresor, ¿cómo es sancionado finalmente? Sí, es un proceso penal, la pena será de 3 a 16 años, también observando también si hay una gravedad o menor gravedad sobre el caso. Lo más importante de la norma, creo yo, es que la norma anterior podían establecerse conciliaciones, y esta norma impide, en virtud precisamente de la Convención de Belén do Pará, ¿no?, de que haya conciliaciones, reparaciones, porque estos casos necesariamente y obligadamente tienen que judicializarse, es decir, tienen que acabar necesariamente en una sentencia condenatoria si se da el caso de la responsabilidad. La violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, en ese sentido, ¿cómo se está trabajando? Porque obviamente el tema sexual es un poquito mucho más complejo, creo yo. Sí, obviamente. En primer lugar, toda persona que es afectada por violencia psicológica o sexual, en este caso, en primer lugar pasa por un médico legista, quien la evalúa, ¿no?, y luego pasa a los profesionales, a los psicólogos forenses, que son los que tienen este tratamiento, ¿no? Por eso le digo, en caso de la gravedad, sí, el daño psicológico tiene que ser estimado en un plazo prudencial de 6 meses, que es lo que dictan los estándares internacionales, que también tenemos que observar en virtud del debido proceso para sancionar también sin infringir las garantías de la Administración de Justicia, y una persona que infringe sea debidamente procesada también. ¿Un proceso de familia cuánto tiempo lleva? En estos casos, en los casos de violencia física son sumamente rápidos, inclusive estamos recurriendo ahorita a los procesos inmediatos, sí son muy rápidos. Recibimos el reconocimiento médico legal, citamos a las partes y inmediatamente estamos incoando el proceso inmediato, que como usted sabrá no demora más de una semana. Hay un problema que obviamente se ha presentado y que ya ha sido en su momento también denunciado, y es que muchas veces la mujer, la madre de familia va a la comisaría y obviamente quiere asentar la denuncia por violencia familiar. Sin embargo, el policía le pregunta, ¿y qué habrás hecho pues? ¿No? Entonces, un tanto que ahí complica más la situación. Puede revictimizar a la víctima, si cabe el caso. Lo que en la última reunión que hemos tenido convocado por el Centro de Emergencia de Mujer, todas las instituciones involucradas en este tema, se ha previsto justamente eso, de que las personas que tengan que atender denuncias no hagan preguntas impropias y por otro lado sean personas capacitadas para una cosa: saber escuchar a la víctima, que es lo más importante de este tema, ¿no? Que ellas se sientan amparadas, se sientan en salud, poder brindar una denuncia sin ser revictimizadas. Ese es el caso. Hay un tema que obviamente también me lo preguntaron y obviamente ahí tuve un pequeño problema para responder. Por ejemplo, en el caso de violencia familiar, donde el varón es el afectado o la víctima en todo caso,
¿Cómo se actúa en ese sentido? La violencia, venga de donde venga, tiene que ser castigada, si cabe el caso. La ley hace determinados distingos, pero también se sigue un proceso muy similar a lo que ocurre con una mujer, porque la agresión, lo que sucede es que para que el caso del varón, la agresión física, hoy en día, con esta nueva regulación, la 30.364, incluso hasta cuando no supere los 10 días, también son materia de proceso. Pero sí le digo que para los casos de los varones que son afectados, sí se está recurriendo a los acuerdos reparatorios. La ley lo permite. En cambio, para el caso de las mujeres, no, porque estamos precisamente, esta Convención Internacional de Belén do Pará no lo permite. En ese sentido, ¿eso no es discriminación? No es discriminación porque más bien es una distinción, ¿no? La convención, nosotros al haber firmado la Convención de Belén do Pará, estamos reprimiendo los casos de agresión contra la mujer, ¿no? El Estado, en virtud del principio jus cogens, es decir, que es una norma de obligatorio cumplimiento, está precisando toda la regulación de la 3064 en base al alineamiento de esta convención. No le estoy diciendo que para el caso de los hombres no se procesa, pero hay una distinción. Obviamente por eso mi primer comentario era de que la violencia venga de donde venga, siempre no será permitida, ¿no? Las estadísticas muestran de que las denuncias en el caso de los varones son en menor medida. En mucho menor medida. Hay una diferencia tremenda, abismal, ¿no? Y además le digo, ¿qué pasa? Que en lo que vemos nosotros en la agresión de los hombres, no vemos lo que se ve en los casos de la agresión a la mujer, es decir, el aumento de la letalidad, ¿no? En la agresión, no se ven esas cosas. Son fracciones menores, a veces una sida de no se compara para nada. Ahora, ¿cómo recurrir? Usted me dice de que puede ser la denuncia presencial, pero de repente también se puede llamar a algún número telefónico para hacer una denuncia en concreto. También. Y en este caso, en caso de que la agresión se esté produciendo, la policía está facultada para ingresar al hogar. Ya no hay un requerimiento de allanamiento, nada. No se necesita. Eso es la virtuosidad que tiene esta ley, de que permite, la intervención, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de escollos o problemas para poder intervenir al agresor de manera inmediata. Obviamente el vecino puede llamar y dar cuenta de una agresión en un hogar. También, exactamente, vía telefónica. Vía telefónica. ¿A qué número pueden recurrir? Al teléfono de la Policía Nacional, es al 303664, que es la CEOPOL, ¿no es cierto? Y a 105, entonces 105 se encargará de retransmitir, ¿no? Vía radial o vía telefónica, e inmediatamente se llega, ¿no?, al lugar de los hechos. Muy bien, doctor. Finalmente, ¿qué recomendación le puede dar a aquellas personas que en estos momentos sufren esa violencia y que de repente, por esas vicisitudes de la vida, simple y llanamente no recurren a la autoridad, simplemente no denuncian? De repente, pues por esta idiosincrasia que siempre está el qué dirán, y obviamente esto impide que finalmente se pueda denunciar un hecho. Sí, yo pienso que las cifras negras de las que comentábamos, ¿no?, de que no se denuncian, yo pienso que es importante que las personas puedan hacer efectiva su denuncia para impedir precisamente el aumento de esa letalidad, porque cuando la persona no es reprimida a tiempo, esta persona vuelve nuevamente a incidir en la agresión. Además también, como su programa, agradecerle también, porque esto va a hacer también que la prevención general de las personas que escuchen, que en estos casos se está emitiendo una sanción de manera inmediata y de manera efectiva, entonces las personas también entenderán que no realizar esas conductas es muy importante, más aún que estas se están haciendo dentro del seno familiar, que es la célula fundamental de la sociedad. ¿La sanción para el agresor de cuánto es? ¿Me puede repetir, por favor? Es de 3 a 6 años, dependiendo la graduación de la agresión, porque también si, hay cadena perpetua, si la víctima fallece, como en el caso que hemos visto lamentablemente, la pena que se le estaba solicitando a esa persona era la cadena perpetua. Una consulta adicional. ¿En algún momento se ha presentado el caso de que hay niños que finalmente van y denuncian a violencia familiar, violencia de sus padres? También. ¿Lo pueden hacer? Lo pueden hacer, toda persona. Para esto no hay distingo de edad, de sexo, ni de condición social. Toda persona
están con las puertas abiertas a cualquier institución de la que hemos nombrado antes para hacer efectiva su denuncia. Muy bien, doctor Benigno Moyano, queremos agradecerle su participación esta noche. También agradecerles a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a doctor, no se vaya a ir, por favor, un ratito. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos con más información.